Este tema con Godofredo Talavera, el expresidente de la Federación Médica Peruana. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, ¿no? Creemos que estos hechos de los nacimientos de estos niños en los servicios higiénicos de estos hospitales son hechos muy lamentables y exigimos que se investiguen. Ya hemos tenido oportunidad de conversar con el director del Hipólito Unanue, y en ese sentido van las investigaciones, y el día de hoy está comprometido a entregar un informe al Ministerio de Salud cuáles han sido realmente los sucesos de este lamentable hecho. Pues, veremos que no se vuelvan a repetir. Ahora, es lo mismo que dijo el director del hospital de Coyique con el nacimiento de esta criatura en el baño de hombres, que se está investigando. Y esto ha sido hace 2 semanas. Menos, hace una semana. Hace una semana. O sea, tan complicado es determinar en el servicio de emergencia quién dispuso que esta mujer que debía dar a luz se fuera a caminar en vez de darle atención inmediata, o por lo menos hacer el esfuerzo de revisarla y ver si ya estaba lista para dar a luz. ¿Por qué en evacuar los informes demoran tanto? Bueno, como le digo, el que he tenido oportunidad es el director del Hipólito Unanue, y él se está comprometiendo que hoy día va a ser entrega del informe al viceministro, ¿no? Hay que ver si realmente los hechos, ¿no? Por lo menos el director me manifiesta que la niña que ha dado a luz en el baño ha estado hospitalizada, ha estado en una cama, ha sido evaluada, y queremos ver pues cuánto fue la dilatación, si hubo un error o fue un parto precipitado. Pero independiente de esto, estos hechos no deben ocurrir, porque nosotros sabemos que cuando una paciente ya está en trabajo de parto, el hecho de ir a pujar al baño a veces les da la sensación de hacer deposición, y eso hace que muchas veces se precipite la salida del recién nacido. Pero independiente de esto, se debe hacer las investigaciones y las sanciones correspondientes. Generalmente se apuntan las miradas al médico o al personal tratante en ese momento para echarles la culpa de la negligencia, la irresponsabilidad. Pero en realidad, ¿qué están pasando? ¿Están desbordados de pacientes? ¿Hay más atenciones de las que verdaderamente se puede dar con el número de personal que se tiene? ¿Se ha perdido la piel respecto a la sensación del paciente por esta avalancha que se tiene de atenciones? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, como sabemos, pues actualmente vivimos una crisis nunca antes vista de falta de recursos humanos, de materiales, de reactivos, todo lo que nosotros venimos manifestando de presupuesto, pero estos hechos realmente no deberían ocurrir, ¿no? Por más pacientes que uno tenga, tiene que tratar de poder atender, y sobre todo si se trata de una gestante que está próxima a dar a luz. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos pidiendo la investigación. Sin embargo, manifestar pues que vivimos una crisis total, y ustedes son testigos que cómo paran nuestras emergencias, realmente están sobresaturadas, las atenciones año a año se están aumentando, y como hemos podido ver, el presupuesto del CIS disminuye, y es más, ni siquiera lo pagan a las unidades ejecutoras. ¿Hay algún viso de salir adelante? Porque solución no es que de la noche a la mañana, no hay fórmulas mágicas, pero me imagino que la Federación debe tener una propuesta, sugerencias que le hace a la ministra para ir saliendo de esta crisis. Sí, nosotros, por ejemplo, en lo que respecta al CIS, debe reconocer una deuda de 740 millones. El año pasado recordarán que hubo una crisis también terrible, y se dieron 324 millones más al presupuesto del CIS. Y este año se han recortado 240 millones del presupuesto del CIS. Entonces esto más o menos hace 1.300 millones. Esa cantidad debería darse para tratar de solucionar la situación que vivimos en los hospitales. Hemos conversado hace 1.300 millones de dólares. Millones. ¿Eso es para hospitales a nivel nacional? Nacional del Ministerio de Salud. Hemos conversado con el viceministro, y él nos ha manifestado que ellos también estaban preocupados y están haciendo las gestiones necesarias para que se pueda aumentar este presupuesto por lo menos en 1.000 millones. También conversamos con el ex jefe del CIS, el licenciado Beteta, y él nos había manifestado pocos días antes de ser destituido que estaba solicitando también por lo menos 1.000 millones de soles para mejorar la compra de medicamentos, de insumos, tener más personal, haber una mejor atención en nuestros hospitales. Ahora,
1.300 millones de dólares. ¿Cuánto Soles, es de soles? ¿Cuánto es posible que desembolsen o que se les pueda asignar y cómo se destinaría este dinero? ¿Cuáles serían los temas urgentes a atacar? Bueno, nosotros tenemos desde el año pasado que se dejan de comprar muchos medicamentos, a pesar de que nuestra ministra sale a decir que hay un 100% de medicamentos de abastecimiento, y eso no es real. Se están suspendiendo muchas operaciones por falta de insumos. Los hospitales usan sus recursos ya muy escasos que pueden recolectar debido a que ya la gran mayoría de pacientes son de CIS, ya no hay ingresos propios en los hospitales para contratar personal por la modalidad de terceros. Entonces, además de esto, tenemos una prohibición de renovación de equipos de más de 3 años y medio. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de Loaiza, que no había tomografía, ¿no? Seguimos igual. En vez de que ya sea una empresa dentro del hospital, se manda al frente o a cualquier otro sitio. Y ahí es donde viene la coladera de los vivos que trabajando en el sistema estatal tienen la empresa y hacen un carrusel de pacientes. Entonces no les conviene que se invierta en renovar equipos o arreglar los que tienen desperfectos porque ellos atienden a los pacientes en su consulta privada. La renovación de equipos depende del Estado, ¿no? Hay una prohibición expresa en la ley de presupuesto para este monto. También el viceministro hace 2 semanas nos manifestó que iba a dar 100 millones para regiones y más o menos 60 millones para Lima. Pero creemos que con la cantidad de unidades ejecutoras esto es muy poco, ¿no? En Lima tenemos 34 unidades ejecutoras, que significa 2 millones para cada uno. Un poco menos de 2 millones, y esto no es solución, porque por decir un arco en sebo está valiendo casi 2 millones, un tomógrafo. ¿Qué sirve para el arco en sebo? Para hacer radiografías mientras uno opera, digamos, permite no imprimir la placa, sino en vivo y en directo uno ve. Es una máquina fabulosa el arco en C, ciertamente. Entonces, por ejemplo, los 2 resonadores que tenemos en el Ministerio de Salud, tanto el del 2 de mayo como el del Instituto Nacional del Niño de San Borja, se encuentran no operativos. ¿Por qué? El de San Borja, pero eso es nuevo. ¿Por qué? Bueno, son máquinas, pues, ¿no? Y a veces hay algún desperfecto, pero esperemos que se solucionen pronto, porque... ¿Desde cuándo no están operativos, perdón? Bueno, hace pocos días, ¿no? Porque el de San Borja hasta hace más o menos un mes estaba funcionando. Claro, ¿se le da uso intensivo y se le da el mismo mantenimiento? Se tiene que dar mantenimiento. ¿Se le da o no? Sí, yo supongo que sí, porque son equipos nuevos y estos tienen una garantía, ¿no? Claro, pero mientras que no se arregla la máquina, ¿a dónde se deriva estos pacientes? Por ejemplo, se tiene que derivar a empresas particulares. ¿Y quién asume el costo? El hospital, porque el CIS, las tarifas que está reconociendo son muy bajas, ¿no? Y eso también es otra queja que hemos hecho al viceministro, que dicho sea de paso es con la única persona que conversamos últimamente en el Ministerio de Salud. Esto, por ejemplo, un examen particular está cerca de 1.000 soles y el CIS quiere reconocer 300 soles, ¿no? Entonces, ahí también hay una serie de problemas con un nuevo tarifario que ha hecho el CIS. Esperemos él... Ha dicho que el viceministro nos ha manifestado que lo va a revisar y de repente pues vamos a volver al anterior y hacer pues una revisión entre todos, ¿no? Porque a veces cuando lo hacen solamente los funcionarios no son los costos reales. ¿Y cómo va el tema de la investigación sobre todos estos tratamientos falsos que el CIS había contabilizado? Bueno, estos millones que reconoce, esto no está por si acaso. Y también manifestar que todo el dinero que ingresa del CIS, ni un solo centavo va para los trabajadores. O sea, la plata del CIS es exclusivamente para los pacientes. No hay ningún beneficio para el trabajador. Y eso también hay que aclarar porque se quiere deslizar la idea que los médicos o los trabajadores llenamos a propósito mal la forma para cobrar. Pero eso es falso, porque nosotros no nos dan un solo centavo del CIS a ningún trabajador a nivel nacional. Eso es con toda certeza, eso se produce. No nos dan un solo centavo de esto. Todo lo que ingresa del CIS al hospital es para los pacientes. Y es más, nosotros de nuestros recursos ordinarios y de los recursos directamente recaudados, muchas veces se da a los pacientes del CIS porque el CIS no da el dinero.
y ahí tenemos pacientes pues, que se complican, ¿no? Entonces tenemos que tratar de operarlos, hacerles los procedimientos, incluso a veces hacer junta entre los mismos trabajadores para poder hacer un análisis, pedir ayuda a las damas voluntarias, a algunas empresas caritativas para que nos puedan ayudar para hacer los análisis. O sea, el sistema integral de salud está siendo un lastre. Realmente no es lo que se esperaba y esto se demuestra porque el presupuesto del 2015 fue 1.700 millones, el 2016 1.650 millones, el 2017 1.409 millones, el 2015 se atendieron 65 millones de atenciones, el 2016 77 millones y medio. Y el 2017 se va a atender cerca de 90. Más atenciones, menos presupuesto. Claro, y se amplían los asegurados y se reduce el presupuesto. Eso no tiene lógica. No tiene ninguna lógica. Entonces, esperamos que esto se solucione a la brevedad. También el presidente se comprometió con el país en su plan de gobierno que iba a aumentar el presupuesto. Declarados inhabitables por defensa civil, ¿no? Entonces queremos también que se construyan nuevos hospitales. El presidente en campaña soltó una idea que parecía lógica e interesante, potenciar las postas médicas, los centros de salud en los barrios para automáticamente descongestionar un poco los grandes hospitales y que ahí solo vayan cuando son referidos de las postas, cuando ya no se puede atender algo muy complejo. ¿Cómo están las postas? Realmente no hay ninguna mejoría, no hay ningún plan a la vista para mejorar la atención del primer nivel, como se hace pues en países como Canadá, España, ¿no? Donde la gran mayoría tiene un médico de familia y solamente los casos especiales van a los hospitales. Cuando se implemente este sistema, vamos a tener pues ya no esto que ocurre en los hospitales, que a veces van pacientes pues con un infarto cardíaco o que van porque le subió 10 miligramos la presión arterial. Entonces, a los hospitales debían ir los casos más graves, los más complejos. Claro. Y en la posta, pues... Pero es que la red primaria está siendo eficiente, claramente no. Todo el mundo va a los grandes hospitales. Actualmente está no... desabastecida de insumos y desabastecida de médicos. De médicos, ¿no? Entonces, y tampoco no tenemos, con mucha, digamos... nosotros esperábamos, hay un sistema de centros de salud priorizados que se deberían distribuir más a nivel nacional, ¿no? Son centros estratégicos que se les dio mayor presupuesto, sin embargo esto ha quedado en nada, ¿no? Bueno, hay un pliego enorme de reclamos que hay que atender. Le agradecemos mucho, doctor, por estar esta tarde con nosotros. Gracias. Solamente manifestar que nosotros vamos a hacer una convención el día 28, 29 y 30, donde vamos a tratar 4 puntos. Sobre la rectoría del MINSA, sobre la previsión social, un sistema de salud real, ¿no? De acuerdo a nuestras posibilidades y una política remunerativa. Gracias. ¿Ha invitado a la ministra? Sí está invitado. Bueno, vamos a ver si... Gracias. Buenas tardes. 1:49. Al menos 25 personas murieron y otras 3 resultaron heridas en